noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, arrancamos la semana, 31 de octubre, se nos va el mes, mañana es feriado, es verdad, pero los temas no paran, no paran. Estamos en una situación sumamente complicada de crisis política, es verdad. Sigue saliendo información de diverso tipo, vinculada al presidente de la República, vinculada al gobierno, vinculado a lo que ya se haya denominado el gabinete en la sombra. Ayer los dominicales sacaban información de quién sería un hombre clave de este supuesto gabinete en la sombra que plantea el Ministerio Público, Henry Shimabukuro, un hombre de inteligencia, un colaborador, entendemos, de la DINI y que ha sido clave en Palacio de Gobierno. Ha empezado a soltar información. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que en Palacio de Gobierno, directamente junto con el presidente de la República, había una oficina de la DINI que, ojo, está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros para tratar de entender qué pasa y, sobre todo, qué pasa con la inteligencia del país. ¿Para qué se está usando a agentes de inteligencia? ¿Con qué fines? Y si estos fines son legales. Estamos con Mariano González, exministro del Interior. Mariano, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Es preocupante la situación de todo el sistema de inteligencia. Hace aproximadamente 2 meses, en este mismo CEI y en su programa conversamos respecto a la necesidad de que la Comisión de Inteligencia cite al jefe de la DINI para explicar cómo viene desarrollando el plan anual de inteligencia, ¿no? Y hoy creo que es más importante que nunca. Si bien es cierto, los planes se preparan en abril del año anterior para ejecutar en el año siguiente, y hay sistemas de control, tanto de la Contraloría, de la Comisión de Inteligencia y de una autoridad judicial, de ser el caso también, la Corte Suprema puede designar a 2 jueces superiores ad hoc para que vean el tema de la información y todo esto, pero vemos que esto no está funcionando. Y principalmente, el principal responsable, además del jefe de la DINI, es la Comisión de Inteligencia. ¿Por qué? Porque esto que nos hemos enterado ayer a través de los medios de comunicación, que habría una oficina desconcentrada, por ejemplo, ¿no? Ante todo, ese punto, ¿es legal? Es decir, porque uno podría señalar, bueno, estamos hablando del presidente de la República, de un servicio de inteligencia, por ahí sería normal, quizá para alguien que no conoce el sector público, que hay una oficina desconcentrada en Palacio de Gobierno que informe de manera constante, continua, al presidente de manera directa. No es normal. ¿Por qué? Porque el llamado a coordinar directamente con el presidente de la República y con el presidente del Consejo de Ministros es el jefe de la DINI, que es el titular del órgano rector. Si bien es cierto, hay otros componentes, pero todos los componentes de inteligencia fluyen en cuanto a la información y se centraliza a través de la DINI para brindar inteligencia estratégica e información clasificada al presidente para la toma de decisiones. ¿De qué tipo de información hablamos? Porque, a ver, resulta muy complejo. Entiendo que todo esto cambió luego del gobierno de Alberto Fujimori, el famoso Servicio Nacional de Inteligencia, el SIN, y se hizo un rediseño de nuestro servicio de inteligencia. Durante el gobierno del presidente Toledo hubo toda una reestructuración del sistema. Creo yo que, independientemente de las reformas legales, en la práctica se desmontó el sistema y fue gravemente afectado el sistema de inteligencia, y toda la comunidad de inteligencia lo sabe. En el gobierno del presidente Humala, exactamente en noviembre del 2012, se emitió un decreto legislativo mediante el cual se prácticamente fortalecía todo el sistema de inteligencia nacional. Luego, durante el gobierno del presidente Kuczynski ha habido algunas reformas, pero que son mínimas, ¿no? Y en sí, a partir de ello, viene funcionando el sistema. Todo el marco normativo es positivo para el sistema de inteligencia, es decir, prevé el tema de la cobertura en seguridad, inclusive de los colaboradores, de los agentes, el cuidado del manejo de los recursos. Se ve y se establece, digamos, que los planes tienen que ser coordinados y aprobados con la Contraloría, que la Comisión de Inteligencia del Congreso ejerce una función también de control, no solamente parlamentario, sino también de fiscalización. Se ve que el Poder Judicial pueda accionar también en temas de control jurisdiccional a través de 2 jueces. Hay una supervisión de los otros poderes del Estado sobre el servicio. Así es. Y esto independientemente de los secretos, porque por ejemplo el tema de los gastos reservados
que devienen en compras inclusive secretas y por necesidad del servicio y todo esto, también tienen un espacio para el control. Pero lamentablemente creo que en el caso de algunos órganos distintos al Poder Legislativo puede ser porque ya encontraron, digamos, el plan en ejecución y no han tenido de repente la delicadeza de revisarlo, o en su defecto por desconocimiento, inclusive de algunas autoridades. Pero en el caso de la Comisión de Inteligencia, para mí, sí es imperdonable, porque ellos han podido evitar. Por ejemplo, el tema de Cerrón y del señor Pero Richard. antes de ir al tema de Cerrón, que es importante, Sí. otro dato que salió, entiendo, ayer, quiero terminar de cerrar el punto. Es decir, es totalmente ilegal, es totalmente irregular que haya una oficina de la DINI adscrita o dentro del Palacio de Gobierno que informe directamente al presidente. Así es. Y en su defecto está el Consejo, inclusive, de Inteligencia Nacional, existe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. O sea, hay otros espacios, inclusive donde hay presencia de ministros. Y además hay una suerte, digamos, de coordinación permanente que debería haber a través de núcleos de inteligencia que deberían tenerse por lo menos una vez por semana para nutrir al presidente de la información necesaria y la inteligencia Pero necesaria. esto que nos dice o que nos señala, es decir, que hay una persona ahí junto al presidente de la República, ¿cómo se está usando los servicios de inteligencia en este momento? Cuando escuchamos las declaraciones del señor Shimabukuro diciendo de que él era un colaborador y que él coordinaba con ministros, con el presidente, pues simplemente hay una gravísima responsabilidad funcional por parte del director general de inteligencia, el director de la DINI. ¿Por qué? Porque un colaborador de esa naturaleza no tiene ningún rango de funcionario. Para poder articular, tiene que estar, digamos, adscrito formalmente a la Dirección de Inteligencia. Y el único llamado a hacer este tipo de coordinaciones es el director de la DINI. Pero obviamente, como es un señor que ni siquiera sabe, no ha tenido un curso mínimo de inducción de inteligencia, probablemente pues no sepa ni siquiera cuáles son sus funciones. Estamos hablando, por ahí escuchaba más temprano, de hacer las comparaciones de un pequeño Montesinos en el caso de Henry Shimabukuro. Yo creo que no le llega ni a los talones, pero quizá en la maldad sí. ¿Por qué? Porque el rol que él ha tenido aparentemente es más bien de un operador de otra naturaleza, amparado o pretendiéndose amparar por el gorro de colaborador de inteligencia. Pero, como bien saben los especialistas, o sea, él no tendría ninguna capacidad y ninguna facultad para operar nada. Sucede que cada ministerio tiene un responsable, inclusive, del acopio de información, que debería ser el ministro o el jefe de gabinete o alguien que él designe, y si hay una información delicada, sensible, el mismo jefe de la DINI tendría que conversar. No entendemos cómo puede enviar o cómo puede haberse atribuido a esa función a Shimabukuro. ¿Usted cuando llegó al Ministerio del Interior, llegó a conocer a Henry Shimabukuro, llegó a coordinar con él, notaba Nunca. cuál era su rol dentro del Palacio? Nunca. Sí he escuchado de la presencia de él y hoy sabemos, digamos, el rol que tendría, pero es un rol paralelo, es un rol ilegal, por lo cual también existe responsabilidad funcional de parte del jefe de la DINI, pero también del presidente del Consejo de Ministros. Y por eso, insisto, por enésima vez, que la Comisión de Inteligencia del Congreso debería hacer algo ya. ¿Y por qué no lo hace? Escuchaba más temprano al congresista Cueto, que entiendo es el presidente de esta comisión, y pues uno diría, bueno, está en manos de la oposición, la Comisión de Inteligencia. La misma ley del sistema de inteligencia prevé que la Comisión de Inteligencia tiene además un rango especial porque los miembros son elegidos por los 5 años y además están juramentados, es decir, pueden acceder a información secreta, a secreto de Estado, a secreto nacional, sin ningún problema, sea en el manejo de recursos, sea en el plan de inteligencia, y no tienen ningún reparo. Son los que más facultados están, inclusive por encima de la propia Contraloría. La desidia con la que está trabajando la Comisión de Inteligencia, no solo el presidente, es alarmante. Y ahora, el otro punto que también es clave y lo mencionaba, ¿no? Lo que emitieron ya los dominicales ayer, que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, líder del partido, se haría pasar por agente especial justamente de la DINI para cobrar 40.000 soles. Esto lo ha revelado, entendemos, un colaborador eficaz. Y al parecer habrían otros más.
A ver, pero para entenderlo, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué la DINI le paga a colaboradores? ¿Tiene lógica? Es legal que vía gastos reservados todos los componentes de inteligencia puedan administrar fondos para informantes, colaboradores y algunos otros gastos inclusive que esto demande. Y eso justamente se empaqueta dentro de estos gastos reservados. Sin embargo, la misma ley prevé que no es posible que se utilicen estos fondos para remuneraciones, para aumento de sueldo, para pagar, digamos, temas que tengan que ver con los gastos personales del personal de inteligencia o de sus allegados. Entonces, justamente por ese motivo, el jefe de la DINI, no solamente por el tema de Chimabukuro, sino también por Cerrón, Richard Rojas y todos los demás que han sido beneficiados con estos fondos, estaría cometiendo un grave delito en la administración de la DINI, pero además una responsabilidad o irresponsabilidad política terrible que debería ser jalado también o llevado a la fuerza inclusive el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, es interesante porque efectivamente, ¿no? El jefe de la DINI, y usted lo mencionaba, es el señor José Luis Fernández Latorre. Así es. Que tiene o llega a tener un vínculo con Vladimir Cerrón a través de Richard Rojas, para ubicar a las personas, Sí. porque hay muchísimos nombres. Richard Rojas es, entendemos, la mano derecha de Vladimir Cerrón, al punto que en un momento se le quiso designar como embajador En Panamá, en Venezuela. En Venezuela, ¿no es cierto? Ministro del Interior. Ministro del Interior también en un momento. Bueno, él es la mano derecha de Vladimir Cerrón y este señor, José Luis Fernández Latorre, es primo de la, entiendo, no sé si la esposa, pero la madre de los hijos de Richard del Rojas. señor Richard Rojas. Así es. Entonces, por ahí viene el vínculo. Sí, pero si se comprueba y se corrobora lo dicho por ese colaborador eficaz, que además de Cerrón, Richard Rojas también recibe un estipendio, definitivamente este señor va a terminar en la cárcel. Y previo a ello debe responder ante las autoridades, tanto a la Contraloría, pero sobre todo a la Comisión de Inteligencia del Congreso. La verdad, para mí, con mucho pesar, debo decir que desidia es una palabra muy generosa para la Comisión de Inteligencia. Es decir, la Fiscalía no puede intervenir en una investigación para saber, oye, ¿es verdad que con plata pública le has estado pagando 40.000 soles a Cerrón? Si bien es cierto, hay un artículo también de la norma que dice que todos digamos, todas las autoridades, ¿no? El director de inteligencia, el director ejecutivo, el de control, todos deben estar sometidos a las autoridades jurisdiccionales, pero también hay otro acápite donde se menciona que para ello hay un mecanismo, ¿no? Es decir, sí, ahí hay que tener un poco de cuidado porque independientemente de todas las pilladas y hasta delitos que puedan estar cometiendo estas personas, hay que cuidar también la integridad del sistema. Pero ante una evidencia tan grande, por eso insisto, es la Comisión de Inteligencia Claro. la que sí puede penetrar en cualquier tipo de comunicación, en cualquier tipo de actividad, por más secreta que sea. Y a ver, ¿cuán sencillo o complejo es poder llegar a la verdad de este asunto? Leí en Twitter, ya Vladimir Cerrón no solo se ha pronunciado, se ha burlado de esta información y ha escrito, a ver, estoy esperando que el Congreso de la República me cite. Omar, es muy sencillo. ¿Sabes cómo? La Comisión de Inteligencia cita al jefe de la DINI, le pide que exponga y que explique sobre su plan anual de inteligencia, cómo se está ejecutando y cómo está gastando los gastos reservados, y sobre el tema de Cerrón y Richard Rojas y los demás, si es cierto o no es cierto, y que acredite, y inmediatamente se tendrá claridad al respecto. Luego podrá intervenir la autoridad jurisdiccional también a través del mecanismo de los jueces ad hoc. Ahora, otro tema, pero antes de pasar a ese tema, ¿cuán complejo, cuán peligroso, no sé, cuán sensible es que en medio de todas estas investigaciones, este servicio de inteligencia se ha manejado por personajes sumamente políticos? Es decir, estamos hablando del señor Latorre, que es pariente de Richard Rojas, mano derecha de Vladimir Cerrón, Chimabukuro, que va a despachar con el presidente de la República en medio de sus investigaciones. Es decir, que se vuelve a usar el servicio de inteligencia de un país para fines meramente políticos. Están haciendo
añicos a la comunidad de inteligencia. En inteligencia las cosas no se manejan así. Es más, quien debería estar al frente de la DINI es algún especialista para que brinde justamente inteligencia estratégica para la mejor toma de decisiones. Pero ¿qué puede hacer una persona, con todo el respeto de los comisarios, que su máximo logro en su carrera policial fue ser comisario de Tacabamba? Y lamentablemente no tiene ni siquiera un mínimo de experiencia, no ha tenido ni siquiera un curso de inducción de inteligencia. Y se rodea además de otras personas que se dedican a otras actividades como Shimabukuro, pero jamás ni siquiera conocen lo que es el sistema de inteligencia. Es decir, a ver, por lo que te escucho, por tanto desconocimiento terminan siendo torpes porque no lo pueden usar eficientemente. Así es, así es. Encima de malos, torpes. Porque claro, uno diría, oye, estás usando el servicio de inteligencia para atacar o investigar a quienes tú consideras tus principales adversarios políticos, llámese congresistas, la prensa, los fiscales. Sí, hay toda una, digamos, no sé, una lista grande de hechos que conformarían, digamos, una omisión a las funciones o también la comisión de algunas faltas y quizás hasta delitos, pero además, digamos, un desconocimiento total de la normatividad de inteligencia y del sistema de inteligencia en general. Ahora, otro punto que genera preocupación, porque ya vimos lo que ocurrió el año pasado con el ascenso de coroneles a generales y que esto ha meritado toda una investigación, una de las investigaciones que están en curso en el Ministerio Público. Se han ascendido a 22 coroneles de la policía a grado de general. ¿Qué información se tiene? Y además, hay reuniones que se han dado justamente en Palacio de Gobierno que entendemos no serían de las más regulares con el comandante general de la policía en Palacio cuando él tendría que darle esta propuesta al ministro del Interior. Hay dos oficiales generales que han conformado esta comisión, el general Alfaro y el general Angulo, que son oficiales que, creo yo, gozan del respeto de sus subordinados. Y en esa línea espero que hayan sido inescrupulosos en el cuidado, digamos, de las calificaciones. Aparentemente el proceso ha culminado ya, ¿no? Y por eso tenemos la lista ya de los 22 nuevos generales y habría sido llevada limpiamente. Al parecer, ni siquiera más allá de la intención que ha tenido alguna gente cercana al gobierno, ha podido penetrar. Y además también, porque, digamos, habría que ser ya muy bobos. Sí, claro. Después de la investigación uno ya no sabe tan grave del año pasado. Sí, claro. O sea, con nombre y apellidos, los colaboradores han dicho quiénes habrían pagado por ascender. Entonces, con todo eso, bueno, esperemos pues que no hayan metido la mano. O sea, la información que tenemos hasta el momento, al menos, es que no han, han tratado de meter a su gente. La información que tengo es que estos dos oficiales que han sido parte, uno el comandante general y el otro uno de los generales más antiguos, han sido cuidadosos en justamente las calificaciones de los coroneles. Obviamente, pues habrá que revisar al detalle luego los expedientes para ver si eso ha sido así, pero aparentemente creo yo que han tenido una participación bastante cuidadosa y escrupulosa, por lo menos estos dos generales, ¿no? Porque la información que teníamos es que muchos postulantes de generales visitaron Palacio, Congreso, ministerios. Exacto. Entonces, y algunos de ellos no han ascendido, pero varios fueron mencionados en la lista del año pasado. Entonces, eso sí es fácil de corroborar y justamente la Fiscalía tiene ya en investigación ese caso de aquellos generales que visitando Palacio de Gobierno o el Congreso después aparecían en la nómina como ascendidos, ¿no? Entonces, claro. Y además sindicados por algunos colaboradores como personas que habían pagado por ascender. La policía, ya viendo un poco los términos generales, la policía interna se está defendiendo. Lo digo porque a ver, llamaba la atención luego que el presidente de la República plantea esta denuncia contra el coronel Harvey Colchado, coordinador del equipo especial, que Inspectoría le dijera al presidente, oye, tu denuncia no tiene ningún sentido, y pudo entrevistar, digamos, a los testigos de lo que fue el día en que buscaron a Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno y se cayó. ¿Eso qué mensaje da? A la interna da un mensaje, digamos, alentador, porque definitivamente el general que tuvo a cargo este expediente
tuvo el valor de resolver conforme a ley y por ser de justicia, o sea, determinar que era inadmisible inclusive la denuncia. Sin embargo, creo yo que no es lo único o el único atentado contra el equipo especial y contra la policía. Sí, claro. No nos olvidemos que la misma Jennifer Paredes amenazó en las primeras intervenciones, en las primeras declaraciones, al equipo especial, diciéndole, ya se vienen los pases a retiro. Los pases a retiro. Que entiendo es la principal preocupación en este momento. Sí, ¿no? claro, porque sería alarmante, digamos, que esto sucediera, pero además, el día de ayer, uno de los ayayeros del presidente Castillo, o sea, sale a decir en un medio de comunicación que, bueno, que Jennifer se ha quejado, que la han tratado mal, cuando ella es la que ha, digamos, agredido permanentemente al equipo especial y además... ¿A quién se refiere? ¿Al ministro? Al ministro Salas, ¿no? Alejandro Salas. Claro, y además él se olvida que en todo caso, pues, tanto las instalaciones donde la señora o señorita ha estado detenida corresponden también, pues, al sector interior, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, claro. Y el equipo especial no conduce esto, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Y justamente sobre ese punto, ¿no? El ministro del Interior lo que ha dicho, Willy Huerta, que se salvó además de un proceso de censura y está ahí tranquilo en su silla, ha dicho lo siguiente, que la captura de Juan Silva depende del equipo especial de la Fiscalía, que ya no tiene nada que ver. Si no lo capturan es porque no quedarán. ¿Cómo hacemos ahí? Por sugerencia de un muy buen amigo, creo que yo no voy a referirme más al señor, ¿no? Porque de verdad que es inaudito todo lo que dice, ¿no? Claro, sin embargo, lo que sí es concreto es que, a ver, Juan Silva, Freddy Vázquez Castillo, ahora el también cercanísimo Alejandro Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea. Ah, pero ahí sí, en el caso de Alejandro Sánchez, 2 veces salvado por la campana, ¿eh? La primera, el 12 y 13 de julio, cuando se llevó a la casa. Sí, claro, de Asia, claro. Y luego, en esta última oportunidad, cuando iba a ser detenido. Entonces, yo tengo una hipótesis, y lo he dicho también en su programa, que hay un uniformado que probablemente pues esté jugando sucio, ¿no? Complicado, ¿eh? Complicado. Sin embargo, el cerco se va cerrando. ¿Eh? El cerco se va cerrando. Y yo creo que todo lo que viene es auspicioso para las investigaciones y para el esclarecimiento de la verdad. Pero creo que quien sigue jugándole sucio, quien sigue jugándole mal a la sociedad peruana, a todos los peruanos y a todas las peruanas, es el Congreso de la República. Y en este caso, para los temas que hemos tocado hoy, la Comisión de Inteligencia. Que preside el congresista, el almirante Cueto, además. Así que a quien invitamos cordialmente para conversar sobre estos temas y las acciones que se van a tomar sobre estos puntos en particular. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias. Siempre, Mariano González, exministro de Defensa y exministro del Interior. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista.